Y yo te digo, yo no soy fanática de los personajes, soy fanática de las ideas de la libertad, creo en las ideas de la libertad y siento que Milei está haciendo una transformación y una batalla cultural muy grande. O sea, siento que no solamente se dio ese despertar dentro de Argentina, sino que lo está haciendo a nivel global. Cuando él habla que todos deberíamos unirnos porque la muerte está del otro lado, está diciendo la verdad. Buenas tardes, noches, días, dependiendo desde dónde estáis viendo este directo. Agradeceros a todos los que estáis, a los nuevos que hoy vais a asistir a este directo porque venís recomendados por la invitada de hoy, que por cierto, la invitada de hoy tiene algunas particularidades que ningún otro invitado ha tenido. Y es que, primero, estaba antes que yo en el directo esperando, eso nunca me pasa, y dos, ha bailado toda la sintonía, que es una cosa que normalmente los invitados que están esperando en la parte de atrás, digamos, del directo, se quedan como así sorprendidos por el musicón, pero ella se lo ha bailado todo. Es curioso porque éramos miles y miles, ayer llegamos a 200.000, una cosa loca, pero mientras tanto todas las televisiones, todos los medios de este país solo hablaban de Milei. Solo de Milei y del cruzado de insultos que se han lanzado unos a otros. Es decir, en este país seguramente a veces nos enzarzamos en cosas que también, por cierto, vamos a poder hablar con nuestra invitada porque conoce bien todo. Conoce cómo se vive en Venezuela, se conoce cómo se vivía en Argentina, cómo se empieza a vivir ahora y lo trataremos. La verdad es que también yo estuve en la presentación del libro de Javier Milei y puedo decir que hay dos Mileis, desde mi punto de vista. El Milei de la presentación del libro, un tipo audaz, que explicaba las cosas desde un punto de vista técnico bastante alto para los que estábamos allí. Para algunos no entendieron nada, pero la mayoría que sabemos algo de economía pues lo entendimos. Pero luego está el Milei mitinero, y el mitinero parece ser que hay gente que no lo comprende, no entiende el histrionismo, no entiende que aquello era un mitin, pero bueno, eso no lo voy a tratar yo. Y pues vamos a pasar directamente a presentar a nuestra invitada. Acordaos de darle un like a esto para que el algoritmo pues nos favorezca ahora mismo, que hay bastantes directos en marcha. ¿Dónde está aquí nuestra invitada? A ver. Azabache, ¿cómo estás? Mira, voy a arrancar esto, Marc, así. Hola, che, brother. Sí, bailando. Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Gracias, Marc. Gracias a todos los guerreros de luz, a los amantes de la libertad. Gracias por este espacio y permitirme expresarme. Para mí es muy valioso. Te agradezco de todo corazón. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Además, sé que estás de mudanzas y eso es complicado y has tenido que buscar ahí. Yo, para los que no te conozcan, hemos hablado bastante de ti estos días y te hemos explicado que estabas hoy aquí en nuestro directo, pero bueno, tú eres actriz, bailarina, coreógrafa, publicista. De hecho, eres muy conocida en toda Hispanoamérica y además pues has estado ahí ganadora de los premios Gardel, por ejemplo, que eres la única venezolana que los ha ganado. Ahora mismo eres la conductora de algo que yo me enganché a eso. O sea, yo te conocí a través de Azabache Online, que es ese magazine que haces en el que entrevistas a gente, opinas de política, y has tenido algún vídeo bastante viral, que es el que hoy hemos puesto un fragmento en diferentes redes para que vieran de qué ibas a hablar, que es ese vídeo viral, por ejemplo, en el que prácticamente titula esto, ¿no? Que es las trampas o los síntomas del socialismo del siglo XXI. Explícame eso, explícame qué es esa desconfianza que debemos de tener ante ese, según tú, ese socialismo del siglo XXI que afectó a tu país de origen. Tú ahora vives en Argentina, pero eres venezolana. Así es. Estuve nominada a los premios Gardel. Nominada. Deberías haberlo ganado. Sí, yo también pienso lo mismo. Mira, te voy a explicar, Marc, y a todos los que nos escuchan desde el punto de vista que hablo, desde mi contexto. Yo en Venezuela fui una figura muy importante. Yo hice 5 discos, más de 6 novelas, cine, teatro, televisión, giras nacionales e internacionales. Era una persona de verdad con una carrera ascendente, importante y muy, muy famosa en ese momento. O sea, conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima cuando tuve que emigrar de Venezuela, porque lamentablemente yo tuve un cruce en una entrevista de radio con el asesino golpista de Chávez. Y le digo asesino golpista porque yo viví el golpe de Estado que él dio en el 92, le costó la vida a más de 300 personas. Ahí él me ofrece un cheque en blanco para unirme a su revolución. No existían las redes sociales, aclaro, en ese momento. Y yo muy joven, y siempre he sido una persona que soy frontal, y digo lo que siento.
Y en ese momento me salió a decirle, jamás me voy a unir a una revolución porque para mí usted es un asesino golpista. Y eso, en ese momento que él estaba en campaña, todo quedó ahí, pero cuando él subió al poder, a mí se me cerraron todas las puertas de trabajo, los medios de comunicación a los que me habían abierto las puertas para mostrar lo que hago, lo que más amo en la vida, que es el arte, es el trabajo que hago, pues no me levantaron el teléfono. Y ahí empezaron las amenazas a mi familia y amenazas a mí. Ahí es donde yo tomo la dura decisión de salir de mi país y aproveché una gira que comenzó en México, recorrió diferentes países, te estoy hablando de Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, o sea, una gira muy larga. Y ya mi mamá con muchísimas amenazas dentro del país, yo dije, bueno, donde me deje el avión, ahí empezaré de cero o de nuevo. Y aquí estoy, en Argentina, donde comencé de cero y de nuevo, y para redondear, yo tenía mi único objetivo era sacar a mi madre de Venezuela, que pertenece, y esto es importante que lo sepa la gente, a los más de 20.000 jubilados y pensionados que están en el exilio sin recibir su jubilación y pensión desde hace más o menos ya 9 años. Mi mamá es médico, cirujano, anestesiólogo, con posgrado de clínica del dolor y hoy tiene 84 años. Y como ella hay, bueno, más de 20.000 personas, muchos en situación de calle, muchos lo han perdido todo y muchos no tienen hijos como yo, que estoy ahí hombro con ella. A partir de ahí, yo no he podido regresar a mi país. Yo tengo 2 décadas sin abrazar a mi familia por culpa del socialismo del siglo XXI. Entonces, sí, coméntame. No, simplemente coméntame porque hablo mucho, yo hablo mucho. Ya lo veo. Bueno, no te preocupes, aquí es para hablar. Simplemente para los que no te tengan ubicada, porque digamos que tu fama fundamentalmente fue en Hispanoamérica, la podéis buscarla, azabacheonline.net, y ahí veréis quién es realmente, ¿no? Y todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, Pero, sí, de hecho, en todas mis redes sociales estoy así, @azabacheonline, ahí me pueden conseguir. Siempre, Azabache Online. De hecho, ese es su nombre, ¿eh? Y ya está. Has comentado un detalle que muchas veces nos olvidamos en países en los que sucede lo que sucede en Venezuela. Por ejemplo, los que hemos vivido en diferentes países, hemos cotizado, o sea, hemos cotizado la seguridad social de cada uno de esos países, y cuando nos jubilemos, pues automáticamente, a veces en alguno pues hay que hacer la solicitud, pero automáticamente cada uno de esos países te van a complementar tu jubilación, ¿no? Te van a dar una pensión, pues en mi caso de Irlanda, de Francia, no sé qué, y si yo me fuera de España a vivir a donde fuera, pues también la de España. Pero hay países que chantajean a sus mayores, a los que han dado su vida por su país, y en este caso lo que le pasa a tu mamá, que no puede cobrar una jubilación, que no puede cobrar ninguna ayuda por pensionada. O sea, es tremendo eso. Es Es como tremendo, es no tremendo. vuelves a nada. Y te cuento más sobre ese aspecto. En Venezuela los jubilados y pensionados no llegan a $4 mensual cuando tienen una canasta básica de 500, $600 mensual. Mira, los artistas nos debemos un contexto político, social, cultural durante toda nuestra vida, pero hay veces realmente que las expresiones artísticas se quedan chiquititas al lado de la tragedia que vive, por ejemplo, mi país. Y la cosa se pone peor cuando te das cuenta que el socialismo, ese guión, se repite en los diferentes países. Yo en ese momento decidí dar un paso al frente y llamar las cosas por su nombre, y comencé a denunciar cuando ni siquiera las redes sociales eran lo que son hoy. Eso me costó censura terrible en los diferentes sitios donde iba. También aquí en Argentina me quitaron trabajo por eso. O sea que he vivido un montón de cosas, pero eso no me ha bajado las ganas de informarme de por qué estoy viviendo esta situación, porque yo me decía, bueno, una persona como yo, que soy una figura, estoy en esta situación, ¿qué será para la persona que no tiene el acceso a los medios de comunicación? Y ahí es donde yo me comienzo a estudiar, a informarme. Mi opinión es una opinión ciudadana, no hago análisis político, pero sí hablo desde la experiencia vivida y de la información que he podido aprender todo este tiempo.
Y la verdad es que, y esto es muy importante lo que dices, porque te has formado y mucho, es decir, todas las conclusiones que yo he leído tuyas, que he escuchado tuyas, son advertencias clarísimas. Por ejemplo, la advertencia a cómo se adapta ese modelo bolivariano del que tú denuncias a la idiosincrasia de cada país, o cómo los venezolanos no se dieron cuenta de que venía Cuba. Es decir, los venezolanos no se dieron cuenta de que poco a poco esa democracia aparente se iba transformando en otra cosa. ¿Cómo es ese Sí. proceso? Sí, bueno, esto fue un proceso que viéndolo a la distancia lo ves muchísimo más claro. A Venezuela llegaban los cubanos diciendo cuidado con su país, tengan cuidado con su país. Y nosotros no entendíamos, además éramos muy soberbios a decir, no, no, perdón, Venezuela no es una isla, nosotros no somos Cuba. Y ese nosotros no somos se repite en todos los países donde el socialismo está avanzando. Y la gente no se da cuenta porque justamente se adapta a la idiosincrasia de cada país y además utiliza nuestras herramientas democráticas a las que estamos acostumbrados para instalar el modelo. Ese modelo fue creado por Fidel Castro y Lula da Silva cuando cayó el muro de Berlín, cuando crearon el Foro de Sao Paulo. Ellos se dieron cuenta que no podían entrar en los países de una manera a la fuerza. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar primero la marioneta que podía impulsar ese socialismo del siglo XXI, llamado por Castro comunismo, porque en palabras de él le dice así, el socialismo del siglo XXI es comunismo. Bueno, entonces sabemos que el socialismo del siglo XXI es un disfraz dicho por sus autores. Entonces, ¿qué pasó? Se van por las vías democráticas y comienzan a destruir las instituciones desde adentro. A tal punto, en Venezuela hoy no tenemos república, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos poderes independientes, no existe la democracia. Yo siempre hago esta comparación porque es la forma más clara de explicar que en Venezuela votar es como tirarse en una piscina sin agua. Sin agua, dice sí. Claro, o sea, esos muros de contención que justamente son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existe. Esa agua llamada democracia no existe. Entonces, cualquier elección, y fíjate que hoy en mi país lamentablemente se está promoviendo una elección que es una mentira. ¿Y por qué digo que es una mentira? Porque Venezuela son tres capas. Arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Lamentablemente, el régimen tirano venezolano le ha abierto las puertas al régimen cubano, a Rusia, a China, a Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, Siria, apoyado por esto, vuelvo y repito, por el narcotráfico y el terrorismo. O sea, lo que tenemos en la región, perdón, que hace mucho frío en Argentina, es el epicentro del crimen organizado y te diría que a nivel global, por las fuerzas que están convergiendo en el país. Y además hablas de que hay como un proceso de destrucción, ¿no? En diferentes ámbitos, el político, el social. Sí. Incluso pones como ejemplo cómo se destruye el lenguaje o el mérito como valor, el esfuerzo personal. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué van directamente al lenguaje? ¿O cómo lo has vivido tú? Que ese declive en lo que es el valor, por ejemplo, del sacrificio personal para obtener éxitos en la vida, ¿por qué eso no se valora? ¿Por qué lo hacen? Bueno, fíjate, qué buen punto lo que me dices. Toda la destrucción política, social, moral, cultural, familiar, la destrucción del lenguaje, todo eso es hecho a propósito. Eso es parte del guión. ¿Por qué nos dividen con el lenguaje? Porque cuando tú tienes una ciudadanía dividida entre los más jóvenes y los que tienen experiencia, puedes triunfar, divide y vencerás. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos comunicar con los hijos, con los más jóvenes, sino que ya tienen un mundo aparte impulsado por esta agenda, y le digo agenda porque el socialismo y el globalismo en este momento ahí convergen, y el socialismo del siglo XXI le facilita mucho al globalismo de instalar esa Agenda 2030 que para mi forma de ver las cosas y lo que pienso me parece muy nefasta para lo que es el núcleo familiar. Y con respecto a lo que hablas de cómo hacen para destruir el mérito, con la justicia social, que yo le digo en la injusticia social, ¿no? Ellos supuestamente reparten con la nuestra, porque es de nuestros impuestos,
y se roban gran parte de ello. Eso es lo que hace la gran mayoría de los políticos. Lamentablemente, la corrupción y la impunidad es la base de todo esto. Y le dan la miseria a la gente más pobre, que tiene menos cultura, que no puede discernir, y los manipulan hasta tal punto. Por ejemplo, esto lo vi en Venezuela y lo veo aquí también en Argentina, que si no vas a las marchas que ellos impulsan, no comes. Entonces, estás haciendo esclavos del socialismo del siglo XXI. Sí. O sea, no recibes la ayuda si no demuestras que estás apoyando en marchas o como sea al régimen. Así es. Así es. Fíjate que aquí pasó una cosa muy interesante en Argentina, donde el gobierno de Milei impulsó una línea telefónica, el 134, donde la gente podía denunciar a estos gerentes de la pobreza para realmente salir de este tema. Y fueron inmensas las llamadas y hoy hay denuncias en la justicia, pero vuelvo y repito, aquí en Argentina todavía hay democracia y todavía hay justicia, cosa que en Venezuela no la hay. O sea, no hay nada. Me parece el término tremendo, gerentes de la pobreza, ¿no? Sí. O sea, el otro día, el viernes pasado, estaba Javier Milei, habló en la presentación del libro en la que estaba ahí y pude estar cerca, ¿no? Y él comentó que los impuestos, cuando se basan los impuestos es un expolio, según él dijo, pero que había una parte, y es que hay políticos que si con los impuestos no es suficiente para para ese reparto, ¿no?, de justicia social, que como tú comentas, a veces es más una injusticia social que otra cosa porque no deja prosperar a algunos, pero en todo caso decía que los dirigentes que se abonan a la deuda son inmorales. Y ponía un ejemplo. Decía, es que eso es como cuando tú te vas de fiesta, te pasas toda la fiesta, invitas a todo el mundo, te lo pasas súper bien, pero eso lo pagarán tus nietos. Dice, eso es inmoral. Sí. Y hay gobernantes así. Y eso es lo que me estás describiendo, de alguna manera. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice porque lo he vivido en carne propia. Mira, es increíble, por lo menos en nuestra región, que pagando tantos impuestos, la gente que trabaja día a día paga tantos impuestos y todo lo que es salud pública, educación pública, está destruido. O sea, si bien existen, no funcionan como deberían funcionar. Entonces, aquí hay un robo tremendo. Y fíjate que los políticos viven y están ahí es porque nosotros pagamos los impuestos. El Estado no produce riqueza. Y eso es lo que tenemos que entender la gente. Si están ahí y son funcionarios públicos, trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces hay un montón de cosas que debemos aprender. Y ahí yo hablo mucho hacia Venezuela, sobre todo, dejar de ser analfabetas políticos. Hay mucha gente que se la pasa diciendo no hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos, debatamos ideas, no importa que opines diferente a mí, no, eso no es lo importante es contrastar las ideas porque eso nos da crecimiento a todos. Exacto, y además el contrastar las ideas puede reforzar las tuyas o incluso modificarlas en algún caso, por lo menos yo lo contemplo así. Has hablado del sector productivo. Sí. Claro, a veces la sensación que da, por lo menos yo lo percibo en la deriva que lleva, por ejemplo, mi país, que hay un momento en el que se está agrandando el Estado cada vez tiene más capacidad de hacer, o por lo menos pretende tener más capacidad para hacer cosas, y el sector productivo lo estrecha a base de impuestos fundamentalmente, de intervención, de medidas que van en contra del precio que pueden disponer, etcétera, ¿no? Y más en los tiempos que hemos vivido, que parecía que era la única solución. Ese estrechamiento del sector productivo parece que quiere llegar al límite posible para que sujete a un Estado cada vez más grande. En Venezuela eso se vivió incluso con expropiaciones, controles cambiarios. Es así, ¿no? ¿Cómo Sí, se vivió ese momento? Sí, en Venezuela todo el aparato productivo del país lo destruyeron y luego expropiaron y los que podían se iban y los que no podían se tenían que adaptar porque o estabas preso o directamente eras asesinado. O sea, así hasta ese punto llegamos en Venezuela. Y las cosas no han cambiado, las cosas se han silenciado en el mundo, porque lamentablemente, fíjate, esto, y te lo digo con preocupación, muchos países creen que tienen las organizaciones internacionales cuando el Estado se vuelve contra el ciudadano, pero resulta que esas organizaciones internacionales
la gran mayoría de ellas pro derechos humanos, las creó la izquierda. Y además están financiadas hoy por regímenes no democráticos. Hasta hay terroristas metidos en ese paquete. Entonces, no tenemos ninguna organización internacional que nos ayude a rescatar la democracia rápidamente. Mira, Cuba, más de 60 años, mira Venezuela, vamos para 25 y estamos en lo mismo. Y lo peor de esto es que no hay, yo siento que en el mundo no hay la voluntad para rescatarlo de Venezuela. Mira que hay tratados internacionales como el R2P, la Convención de Palermo, o sea, te podría nombrar todas las convenciones y todos los informes de Human Rights Watch, de la OEA, de Bachelet, de lo que se produce en Venezuela. Hablo de torturas, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De hecho, nosotros, los más de 8 millones de venezolanos en el exilio, somos el ejemplo perfecto de lo que es ese modelo de hambre, miseria y muerte. Y este desplazamiento forzoso es crimen de lesa humanidad y no pasa nada. Nada. Y has dicho 8 millones, que se sepa oficialmente, seguramente deben ser más. Sí. Pero, y claro, cuando lo ponemos en dimensión, nos ponemos a comparar, yo ruego a la gente que compare y que cuando hablan de grandes diásporas en los últimos 20 años, no hay ninguna comparable en el mundo. Pero ninguna, ni de esas que estamos todos enfocados, las noticias todos los días, hay que ayudar, hay que buscar la manera de permitir que las personas puedan... Pero es que estamos hablando de que 8, 9, 10 millones de venezolanos no pueden vivir en su casa, no pueden vivir con su familia, no pueden abrazar, como tú decías, a sus familiares. Es tremendo. Yo veía el otro día, en el 1 de mayo, el Día del Trabajador, que celebra... Sí. Que celebra Venezuela de forma especial, ¿no? Que hacen un programa incluso de televisión, que el señor Maduro se pone allí y tal, y obliga a hablar a alguien, ¿no? Que está allí amamantado por el Estado y explica lo bien que viven y tal. Y ponían como enemigo, siempre buscan un enemigo, y el enemigo es Estados Unidos y sus nuevas sanciones. Esas sanciones en realidad no son para Venezuela, son para los dirigentes, que yo sepa. Exactamente, mira, acabas de dar un punto maravilloso porque se hablan tanto de las sanciones y hasta el régimen lo lleva como a un bloqueo, ¿no? Y no es así, las sanciones son dirigidas, pero a personeros del régimen que han cometido hechos de corrupción y a empresas que expropió Chávez en su momento. O sea, que de esas sanciones, ellos están interesados en que les levanten las sanciones para seguir con su criminalidad y su malversación y lavado de dinero y bueno, lo que ellos manejan, pues, porque es una organización criminal, no son políticos que se corrompieron en el camino. Es una organización criminal con mucho poder. Y entonces ahí es donde está el otro asunto, porque hoy veo en los medios de comunicación cómo promueven que la salida de Maduro va a sacar a la tiranía. Pues no, pueden sacar a Maduro, poner al opositor funcional del momento, puede venir, no sé, San Nicolás y ponerlo arriba y no va a pasar nada porque la organización criminal está enquistada. Además que ellos cambiaron la constitución, destruyeron nuestra constitución, hicieron una constitución chavista a la medida, que además ellos violan y ponen y quitan las reglas como les da la gana. Entonces, fíjate en el gran problema que estamos los venezolanos, que justo estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y el ciudadano ahí, que no sabe qué hacer. Lo de falsa oposición me suena, pero bueno. Vayan atando cabos porque acuérdate que España está viviendo el socialismo del siglo XXI adaptado a su idiosincrasia. Hay muchas cosas que... No llegamos a ese extremo, la oposición aquí pues ejerce, pero ejerce un pelín blando todo, ¿no? Yo creo que el sistema al final acomoda al político medio y le cuesta arriesgar, sinceramente creo que... Sí, pero recuerda que la corrupción y la impunidad son la base de este tipo de regímenes. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que con la corrupción y la impunidad que llevan adelante, corrompen derecha, izquierda, centro, en todas direcciones, a lo que sea. Entonces, cuando uno es verdaderamente opositor, uno es verdaderamente opositor. ¿Y cómo reconoces a un verdadero opositor? Cuando tiene la firme determinación de tomar el poder, de hacer la contra, pero como debe ser, con la verdad de los hechos, no con cosas tibias, porque el que está tibio
se lo come el socialismo del siglo XXI. Y creo que está muy bien eso que comentas, porque lo de ser tibio, muchos consideran que no ser tibio es ser mal hablado o ser muy, muy radical en el mensaje, digamos, que lanzas a los demás, ¿no? Yo creo que el no ser tibio es tener muy claras tus ideas, tener muy claro lo que es el socialismo, que es, por ejemplo, en este caso, pues ser liberal o liberal libertario, es igual. Pero el otro día, también el viernes pasado, Milei dijo una cosa porque mucha gente considera que Milei, al venir a apoyar a Vox, es de Vox. Y algunos sabemos perfectamente que eso no puede ser, porque Vox no se parece tanto, ni mucho menos, por lo menos en planteamientos ideológicos, a lo que Milei representa, ¿no? Y entonces Milei, que abrazaba a Abascal continuamente y le daba pues las gracias por todo, dijo que él era agradecido y por eso estaba con él y por eso lo abrazaba, porque cuando nadie lo quería, él estuvo ahí, Abascal. Dice, pero es que yo no lo veo todo como diferentes derechas o diferentes izquierdas. Yo veo una barrera en medio, decía Milei, dice, y en un lado estamos todos, los buenos, decía, y en el otro está la muerte, ¿no? Que es como él habla. Sí. Y entonces decía, daba igual, ¿no? De luego ya os aclararéis, pero tened muy claro cuál es el plan, ¿no? Y el plan es acabar con ese expolio y con esa historia. Pero claro, me quedó una sensación también, que al final esto al final es dividir. Y yo te he escuchado que hablas de que el chavismo, el castrochavismo, Maduro, el socialismo del siglo XXI que tú defines, lo que fomenta es la división y el odio entre todos, ricos, pobres. Bueno, entonces hablas hasta de veganos. O sea, esa división, ¿cómo la generan, en tu opinión? Todo esto lo hacen para sembrar caos. El enemigo interno, el enemigo externo, los empresarios, los ricos, y todo esto es para dividir a la población entre ricos y pobres, marchas y contramarchas, veganos contra carnívoros. Y eso es lo que vemos, los que nos meten a través de los medios de comunicación, porque además ellos utilizan los medios de comunicación para llevar el modelo adelante. ¿Cómo lo hacen? Por pautas, compran los medios y en el caso de Venezuela lo censuran. Nosotros tuvimos en su momento, y ya son más de 3.500 medios de comunicación están cerrados. A mí a veces cuando me llaman a entrevistar de Venezuela, y no es mucho, te digo, porque saben que mi posición firme contra el régimen, siempre me dicen, Azabache, vamos a hablar de lo que fue tu carrera o de lo que es tus proyectos, pero no hables de política porque si no nos cierran el canal. Mira hasta el punto, ¿no? Entonces, es tremendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy amiga personal de Milei, lo conozco a él antes de meterse en la política. De hecho, nos encontrábamos en programas de televisión donde a mí me invitaban. Te he visto. Entonces, hubo un día muy importante que a mí me dio un shock muy grande, donde un canal de televisión de acá me censuraron, me cerraron el micrófono porque iba a ganar Alberto Fernández. En ese momento que yo estaba hablando de Venezuela, un periodista llega y me dice, es que yo no sé por qué le dan el micrófono si lo de Venezuela ya pasó de moda, como si las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad pasaran de moda. Y me cerraron el micrófono. Y yo me levanté muy, no sé cómo decirlo, pero con mucha impotencia, mucha rabia. Yo cuando no puedo hablar, te juro que me da de todo, se me salían las lágrimas, porque además yo no estaba hablando de mí, yo estaba hablando de mi país, de lo que estaba pasando en mi país. Nadie sabe si yo comía, no comía. Tú puedes revisar todos mis presentaciones en los medios de comunicación y jamás hablé de mí, sino para mí era muy importante que el mundo supiera lo que realmente, con los datos, estaba pasando en Venezuela. Entonces, para mí fue muy grave. Y en ese momento que salgo con toda esa emoción, llega Milei, que me conoce, que nos habíamos visto en programas de televisión, y me dice, genia, y me saluda y me abraza. Y yo lo abracé y le dije, Milei, por favor, no nos dejes solos, me acaban de censurar, con las lágrimas. Y él me abrazó fuerte, me dijo, jamás los voy a dejar solos. Ahí nació una hermosísima amistad hasta el sol de hoy. Y yo te digo, yo no soy fanática de los personajes, soy fanática de las ideas de la libertad, creo en las ideas de la libertad. Y siento que Milei está haciendo una transformación y una batalla cultural muy grande. O sea,
siento que no solamente se dio ese despertar dentro de Argentina, sino que lo está haciendo a nivel global. Cuando él habla que todos deberíamos unirnos porque la muerte está del otro lado, está diciendo la verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, el liberal libertario, yo soy liberal libertaria, y puedo explicar qué es ser liberal libertario de la forma que lo dice muy bien, ¿no? El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en la no agresión, respetando los derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Pero más allá de eso, es bueno que la gente sepa que ser liberal libertario no es de derecha ni de izquierda. Los de izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién haces negocios. Los de derecha no le importa con quién haces negocios, pero sí con quién te acuestas. El liberal libertario no le importa ni con quién haces negocio, ni con quién te acuestas, siempre y cuando esté todo bajo la ley. Entonces, cuando lo tildan de ultraderecha, es de una ignorancia tremenda. Pero además de eso, lo que sí es innegable, que de alguna forma orgánica se está haciendo la nueva derecha mundial que yo veo que están convergiendo libertarios, conservadores y patriotas. Y eso se está dando orgánicamente y yo me alegro que se esté dando porque el socialismo del siglo XXI tiene una estructura monumental. O sea, te estoy hablando de narcotráfico, terrorismo y de toda la criminalidad a nivel mundial. Ellos se manejan a nivel criminal. Entonces, si nosotros somos tibios y no entendemos lo que está pasando y dónde nos tenemos que parar, independientemente de nuestro pensamiento, si amas la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces ahí tenemos un serio problema. Por eso es que hay que dar la batalla cultural y la batalla de las ideas, porque sin duda alguna ellos nos llevan décadas adelante con los principios de Gramsci, cuando se metieron de los medios, en la cultura, en la educación, en la salud. Tenemos décadas, por lo menos en nuestra región, infectados de socialismo. Y nada más, hay mucha gente, yo siempre digo esto, ¿no? Que hay mucha gente que es socialista y no lo sabe. Seguramente, pero y a veces militan en partidos de centro derecha. Quiero decir que imagínate, porque hay gente que considera que es justo muchas de las cosas que la izquierda plantea como básica, ¿no? Desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la justicia social, y militan en partidos que representa que eso no. Yo no estoy muy de acuerdo en que haya que partir del hecho de que como la izquierda o el socialismo o esa estructura de la que tú hablas está ahí y tiene experiencia y lo ha hecho muy bien o han conseguido cotas de poder muy importantes, incluso han fundado algunas de las grandes estructuras, que la respuesta tenga que ser unirse todos en el otro lado para luchar contra eso. Eso me cuesta entenderlo porque hay muchísimas diferencias. Incluso creo que hay caballos de Troya, ¿no? Esas falsas oposiciones, no sé, son oposiciones que realmente son funcionales con el régimen. Muchas veces se habla simplemente de detalles, anécdotas políticas y no de la sustancia de la ideología, ¿no? Por eso a veces pues, a Milei se le pone como estandarte en muchos ámbitos donde no lo tendría que ser, ¿no? Y a veces se le incluye como ultraderecha porque es más fácil definirlo así y básicamente porque yo creo que sinceramente se equivoca en el apoyo constante a según quiénes, ¿no? Porque creo que eso distorsiona luego la imagen que tienes de ese planteamiento libertario, porque no son libertarios por donde pasa. Lo digo yo que no lo son. Pero es que es liberal. Bueno, de hecho, Milei es el primer presidente en la historia de la humanidad que es liberal libertario. Mucha gente está descubriendo el libertarismo, que no es igual que el liberalismo, porque, bueno, tú lo sabes muy bien, que hay una gama de liberales y la palabra libertad es muy grande y todas las ideologías de alguna forma se apropian de esa palabra. Por eso es que en Estados Unidos, en el momento que se produjo todo esto, dieron el pie a ser libertario, ¿no? Porque precisamente para diferenciar, porque el libertario, vuelvo y repito, protege la vida, la libertad y la propiedad privada más extensamente. Cuando quieras podemos profundizar en el tema, sí, claro. Pero no es cuestión, mira, yo te voy a explicar algo. Una cosa es conversar ideología. Yo respeto la ideología de cada quien. Yo he podido conversar con gente de izquierda y yo los oigo, trato también de crecer con las cosas que me dicen, pero yo vengo de un país donde el socialismo mató a mi gente.
Y tú lo que ves, por ejemplo, en España, es cómo Sánchez se suma a esta patota del socialismo del siglo XXI, donde está López Obrador, donde está Evo Morales, donde está Petro, donde está Boric. O sea, ellos accionan cada vez que, por ejemplo, Milei, yo me acuerdo cuando estaba Milei en campaña, hasta Lula da Silva, bueno, Lula da Silva pagó millones de dólares para una campaña negativa y de odio contra Milei, una campaña de miedo. He escuchado gente en España diciendo que Milei está vendiendo órganos, por favor. O sea, esto es una batalla donde el principal escenario es en lo comunicacional. Y si tú no dejas claro dónde vas, entonces ellos te arrasan porque además tienen la estrategia y saben cómo manipular a la gente y saben cómo han estudiado todo lo que es el proceso de la neurociencia y la comunicación y un montón de cosas que nos llevan décadas. Lo único que nosotros tenemos a nuestro favor es que somos cada día más y que hoy, gracias a las herramientas, a la tecnología, tenemos un gran despertar por delante, pero un despertar que están haciendo. Y yo le hablo de despertar porque yo nací en socialismo. Fíjate que en Venezuela del 58 a la fecha, todos los gobiernos han sido de izquierda. Pasamos de socialdemocracia a socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI, que, vuelvo y repito, es un modelo de hambre, miseria y muerte. Yo vi cómo cometieron asesinatos extrajudiciales a la gente. Todo tiene su proceso, recuerda, se adapta a la idiosincrasia de cada país. Aquí el modelo en Argentina avanzó muchísimo. Yo te juro, yo no sé cómo decirlo, pero vengo de Venezuela y estoy en Argentina y veo como el socialismo y los mismos síntomas se repiten y la gente no se da cuenta porque es como la metáfora de la rana caliente, va calentando el agua, que la gente no se da cuenta hasta que ya no tiene libertad. Entonces yo veía ese proceso y yo decía, Dios mío, porque yo soy venezolana. Yo no sé si me están oyendo. Y aquí el factor venezolano jugó una parte muy importante en que hoy el argentino, el ciudadano, haya tomado la decisión de cambiar de rumbo el país. No solamente fueron los influencers libertarios, fue el conocimiento de Milei, porque además Milei, mira, fíjate, desde mi punto de vista, es un personaje único por este sentido. Tiene el conocimiento, o sea, es un economista que ha estudiado las dos enciclopedias, tanto la keynesiana como la austríaca. Mira la vida con los dos ojos, no con uno solo, que en nuestras universidades siempre es con la keynesiana y todo es izquierda, 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 izquierda. Bueno, él tuvo la gran oportunidad de ver la enciclopedia completa y decidió por un camino. Además, es una persona que tiene unas convicciones y una moral alta. Y ahí es donde yo digo, se une la capacidad, el conocimiento y sobre todo el coraje de llevar las ideas de la libertad adelante. Y hay que tener coraje porque se está enfrentando a un sistema que es a nivel global. Por eso yo soy, y te aclaro, y le aclaro a toda la audiencia, yo soy totalmente apartidista, yo no pertenezco a ningún partido, yo no milito por Milei ni por nadie, yo soy un ciudadano vigilante y exigente, que apoya las cosas que estén bien y señalo con fuerza las que estén mal. Entonces, yo veo un gran avance de Milei, por eso tengo tanta esperanza en Argentina y que Argentina se vuelva un faro de luz para todo el mundo, de verdad, a nivel global, que lo necesitamos, porque lo que está en peligro es muy grande. Está en peligro la libertad, está en peligro la familia. Es más, te digo que está en peligro hasta ser mujer en este momento. Sí, bueno, hay confusión sobre lo que sois y lo que no. Porque a veces cuando hacen por ahí encuestas de ¿sabes de qué es una mujer? Cuesta definirlo hoy en día. Pero yo ahí no entro hoy porque no es el tema. Pero sí que es verdad y creo que también, no sé, cuando se le... Yo no voy a hacer defensa hoy, porque es más, hoy es un día complicado con respecto a Milei por el conflicto que se produce, que algunos están aprovechando, evidentemente, algunos están aprovechando el histrionismo,
¿no? de Javier Milei, que también hay que comprenderse. Estamos hablando de Argentina, donde la política se vive como si fuera fútbol. Un partido de fútbol. Es una cosa, yo estaba allí, yo asesoré a diferentes cargos en diferentes países, por ejemplo a Uribe en Colombia, o incluso al gobierno de Bachelet también o sea, he jugado con todos porque me tocaba hacerlo, porque la empresa me enviaba y tenía que asesorar, pero incluso en otros países. Y la verdad es que sé cómo se vive la política en Argentina, y en Argentina pues eso es el Boca contra los otros, ¿no? Que soy más de Boca. Y la historia es que aquí se aprovecha, ¿no? Se aprovecha ese histrionismo, se utiliza para decir, mira lo que no... Y entonces, como aquí necesitamos, o el gobierno actual necesita temas candentes, necesita enemigos, necesita, pues oye, Milei le ha venido que ni pintado. Pero la verdad es que tampoco lo ha hecho, desde mi punto de vista, no tocaba hacerlo así. Y yo creo que hay fórmulas que seguramente él se quiere saltar voluntariamente porque cree que la política y el modo político actual no sirve para sus objetivos, lo entiendo, y seguramente ese es el mecanismo que él ha conseguido hasta la fecha, pues que le tenga efecto, pero sobre todo lo que no se le puede criticar ahora mismo, y eso sí que es que haya manifestaciones o que estén ahí manifestaciones por las medidas o porque va mal Argentina. Joder, Argentina lleva 100 años mal. Porque a la hora de la verdad es lo que defiende. Mira, hay una persona que se llama Delcy Rodríguez, que fue sancionada no solamente por Estados Unidos, sino por la Unión Europea. Y Pedro Sánchez la recibió con alfombra roja. Esta gente, y yo no sé si se entiende en España, no juega carritos. Esta gente es criminal y se manejan corruptamente. O sea, ¿cómo te puedo explicar eso? Cuando para los que no lo sepan, Delcy llegó en un avión que tenía un destino, creo que era Turquía o por ahí, aterrizó en el aeropuerto de Barajas y de madrugada está por saber, hay varias versiones, se han dado últimamente por el caso Koldo, que es un caso de corrupción aparente con respecto a la pandemia. Recordemos que fue durante ese momento en el que al parecer pues el ministro Ábalos, acompañado o no con Koldo, o Koldo sin Ábalos, no se sabe, ahí hay varias versiones, fueron a hablar con ella en la zona, digamos, neutral, en la que no, digamos que no pasó inmigración, y entonces se justifican que estuvo ahí de paso, pero hablan de maletas, hablan de mil historias. Hay un ruido enorme sobre las maletas. Aquí en Argentina se descubrió una maleta y Argentina lleva 16 años de kirchnerismo chavista. 16 años de kirchnerismo chavista. Faltaban cuatro para completar el modelo de socialismo del siglo XXI, igual que el de Venezuela, adaptado a la idiosincrasia argentina. O sea que si ganaba Massa, perdíamos Argentina. ¿Qué te digo con esto? Se descubrió una maleta. En 16 años, ¿cuántas maletas llegaron? ¿Cuántas? Y esas maletas, sí, o sea, vamos a sacar la cuenta que una por mes. O sea, no sé, o más. Aquí es impresionante los hechos de corrupción que está destapando Milei, donde toca sale pus, o sea, es una cosa realmente impresionante, y esto ocurre con estos gobiernos socialistas. Aclaro y subrayo que en Venezuela no hay un gobierno, hay una tiranía asesina. Las tiranías y las autocracias y las dictaduras ni de derecha ni de izquierda, Marc, no se deben permitir. Pero realmente estamos hablando de un sistema que lo único que trae es hambre, pobreza y muerte, miseria. Es increíble. Mira, Venezuela es un país que tiene el 95% de su población bajo la línea de pobreza. El único 10% que tú ves en las redes sociales que dice que Venezuela está mejor, o está pagado por el régimen, o está de alguna manera conectado con los personeros. O sea, no lo dudo, porque lo sé. Además, o sea, yo tengo conocidos y sé lo mal que están algunos, y los que están bien también sé por qué, pero cuesta entender cómo puede haber cómo puede una población ser incapaz de derribar esto, ¿no? Hubo intentos, no se llevaron a cabo, parecía disidencia controlada, ¿no? Los que tenían que intentarlo, pero hubo fallecidos incluso, hubo unos enfrentamientos tremendos en Valencia, en Caracas, y la verdad es que sorprende que 90% de la población esté tan mal
y todo esto se aguante por un 10%, ¿no? Estamos pasando un trago muy amargo porque estamos viviendo la consecuencia de este socialismo nefasto que destruyó toda la economía, distorsionó completamente la economía con la impresión de billetes, subir la inflación, generar hiperinflaciones como sucedió en Venezuela, donde ya la moneda no te servía de absolutamente nada. Entonces, tenemos un país aquí en Argentina destruido por el socialismo del siglo XXI, con una esperanza de que alguien haga los cambios correctos, que no es fácil, no es fácil lidiar con todas las variables que tiene que lidiar Milei y sacar al país adelante. Y con todo eso está desacelerando la inflación y esta baja de la inflación la está haciendo Milei, con recortes, con un montón de cosas, o sea, haciendo el Estado más chiquito, además son pocos en el Congreso, o sea, Milei, su base, o sea, tiene muy pocos representantes dentro del Congreso. Entonces, a pesar de la política, a pesar de este socialismo del siglo XXI, a pesar de la corrupción y de los políticos que nada más piensan en sus bolsillos y nada que ver con la gente, a pesar de todo eso está llevando el proyecto adelante. Entonces, esto está pasando aquí, no es el caso venezolano, por supuesto. En España ahora mismo tenemos un mensaje oficial que están repitiendo, es como un mantra, de que España va como un cohete, económicamente hablando, y yo el otro día pues tuve que hacer una intervención relatando pues las cosas que ponen en duda ese cohete, a pesar de que es verdad que hay unas cifras macro que indican que en comparativa estamos pues mejor que otros países. Lo que pasa es que esos otros países en Europa ahora mismo la economía está muy plana, ¿no? Entonces nosotros venimos de más abajo y en comparativo, si coges, en lugar de coger el segmento que te interesa, coges el amplio, descubres que tampoco estamos tan arriba, ¿no? Pero el problema es que también hay mucha gente que percibe algún tipo de ayuda, algo que es alguna transferencia del Estado. De hecho, son millones de personas que reciben una transferencia u otra del Estado, ya sea por ayudas, ya sea por ingreso mínimo vital, ya sea porque son funcionarios, ya sea por algún motivo, ¿no? Pensionistas, y cada vez son más y cada vez son menos los del sector productivo. Y claro, ese cohete, pues ese cohete es un poco complejo porque cuando tú decías el rango de pobreza, yo no sé si la gente en España se da cuenta de datos que la OCDE ha publicado y que se pueden comprobar si te vas a dar una vuelta por algunas zonas de Madrid, es donde yo vivo, y vas a los comedores sociales donde hay colas cada mañana y que eso te sorprende que sea en España y no son solo personas que no tienen nada, sino que hay gente que no llega a final de mes por sus obligaciones vitales, ¿no? En España hay cerca de un 20% de personas en riesgo de exclusión social, que es como aquí se llama a ese riesgo de pobreza, más o menos, ¿no? Es decir, ojo, estamos hablando de una quinta parte de la población. Muchos dicen que esa quinta parte de la población es voto cautivo, porque dependen y reciben. Exacto, comparto completamente eso porque son manipulados para eso. Les interesa tener los pobres, no sé si la palabra está bien dicha, pero brutos, o sea, que no estudien, darle migajas. Yo quiero aclarar algo muy importante. Todo lo que da el Estado no lo da el Estado, No, lo damos nosotros, los ciudadanos. Tú decías, nada es gratis. Nada es gratis, nada, absolutamente nada. Y el Estado no produce riqueza. Qué bueno es hacer benefactor social con la de otro. No con la, claro, porque eso es lo que hace el Estado. Pero en el camino se roba todo y le da migajas a la gente. Y la gente, por esas migajas, mira, hay un dicho que dice, este tipo de regímenes te rompe las piernas y luego te da las muletas para que se lo agradezcas. Eso te lo he escuchado en algún vídeo. En algún vídeo te he escuchado eso, como que te he escuchado también que los venezolanos, nos quedan 3 minutos, que los venezolanos sabéis el doble de política que el resto. Claro, porque somos el único país, mira hasta dónde llega la distorsión de esta gente. Escuchad esto porque es muy bueno, esto que viene ahora es muy bueno. Sí, no, esto es una locura. La gente no se imagina hasta dónde puede llegar la distorsión de esta gente, ¿no? Debemos ser el único país que tuvimos un presidente usurpador y un presidente interino, un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y otro dentro del país, una Asamblea Nacional Constituyente dentro del país y otra en el exilio, embajadores del régimen que no hacen nada por la gente y embajadores interinos que están por el mundo que tampoco hicieron nada por la gente. O sea, somos el único país que tenemos dos de todo, ¿ok?
Entonces, yo siempre digo que los venezolanos sabemos el doble de política. Exacto, exacto. Claro. Y por eso te es tan fácil hacer el análisis, porque sabes el doble que todos nosotros, ¿no? Ahora, Lo he vivido lo has en vivido. carne propia y la verdad es que es muy duro. Mira, yo me río y yo tomo todo esto como un aprendizaje y me da fuerza para seguir adelante. No es fácil ponerse en mi posición. Yo debo ser la única artista femenina venezolana que está parada dando la batalla cultural y de las ideas y llevando el mensaje de Venezuela, porque ya hasta mis compañeros, mis colegas que amo con todo mi corazón, botaron la toalla, o sea, se rindieron y hasta quitaron todas las cosas de Venezuela, porque además hay una ley impulsada por el régimen que se llama ley antifascista, que es una ley posterior a la del odio, ¿no? Donde el que piensa diferente puede tener cadena perpetua, en el mejor de los casos, porque si no es asesinado. Aquí hace poco mataron en Chile a un teniente coronel, que era disidente además del chavismo. O sea, ni siquiera fuera de nuestras fronteras estamos protegidos y mucha gente ha de verdad bajado los brazos. Yo quedo y te digo sinceramente, yo no voy a bajar los brazos ni por mi país, ni por el resto de los países. Ojalá que nuestras voces, con el apoyo de la gente que nos está escuchando, nos siga en las redes sociales, cada like, cada comentario, cada apoyo que nos dan. Nosotros, como bien dicen, no tenemos atrás. A mí, por ejemplo, no me paga ningún gobierno, ningún político, ni nada por el estilo. Todo lo digo por convicción realmente. Yo perdí mi país. Perdí familia, perdí carrera, perdí todo, absolutamente todo lo que más amaba en mi vida. Entonces, yo sé lo que es el valor de la libertad y sé que sin libertad no hay absolutamente nada. La libertad es todo. En eso estamos completamente de acuerdo y me gustaría detallar un hecho, ¿no? O sea, Azabache es una mujer apasionada con todo porque es así, es su historia, ¿no? Es una artista y todo lo ha hecho así. Y la verdad que puedes estar más o menos de acuerdo, seguro que muchos de vosotros pues alguna cosa consideráis que lo hace de un punto un pelín radical, otros diréis que ya, pero sinceramente creo que hay que valorar el hecho. Independientemente de si está uno más de acuerdo o no, el que te enfrentes a todo un planteamiento, un régimen que te obliga además a irte de tu país, a reinventarte y toda esa guerra que podría ahorrársela, podría seguir ahí, salir en los canales de televisión argentinos, hacer tu trabajo y olvidarte de este lío monumental que supone estar explicando lo que piensas, porque yo lo hago y sé lo que supone y sé lo que me cuesta también con muchísima diferencia. Sinceramente eso vale, eso a mí ya me vale, independientemente de si coincido en todo o no, pero ya me vale. Y a muchos de los que están ahora escuchando esto y al final de semana serán 200.000, los que estáis escuchando esto en diferido también vale, lo que dice Azabache vale por eso. ¿Vale? Porque es su experiencia e independientemente de sea más o menos radical en el planteamiento que nos expone. No, Déjame acabar. Dime. hay una cosa muy importante que quiero que sepa la gente. No hay biblioteca, no hay libros escritos del socialismo del siglo XXI y de lo que nosotros hemos vivido. La biblioteca somos nosotros. Nosotros los venezolanos somos el know-how de lo que pasó. Y por eso para mí era muy importante hacer ese video para que cada quien en su país pueda discernir si está viviendo el socialismo del siglo XXI, porque los únicos que pueden evitar el avance de este socialismo del siglo XXI son los ciudadanos y los ciudadanos con conocimiento. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Además, como yo quería traerte al canal porque esos síntomas de los que tú hablas, esas trampas que tú también defines, pues de alguna manera, obviamente, en principio todos pueden pensar que están muy lejos de nuestro día a día. Por ejemplo, aquí en Europa nosotros tenemos una cierta protección, digamos, que es la Unión Europea, y digo digamos porque lo de la Unión Europea también es de aurora boreal, pero digamos que muchas de las... es que aquí hay partidos que en el gobierno que defienden la política de Maduro. Es más, son derivados de la política de Maduro en gran sentido. Ahí Son está el problema. chavistas. Entonces, claro, dices, si los tienes aquí
y alguien que ha vivido esas experiencias nos está explicando, y cuidado porque cuando pasa esto significa que puede venir esto, y esas cosas, algunas están pasando, pues como mínimo, un punto de alerta deberíamos de tener todos. Déjame acabar con una cosa, simplemente. Tú decías, y es importante, cuando la izquierda se equivoca, le echa la culpa a la derecha. Y ya está. Quiero que me digas qué quiere decir eso, porque te lo escuché en algún lugar y me pareció una cosa extraordinaria. ¿Dónde se lo escuchaste? A Milei, seguro. Espero que lo explicabas tú en algún sitio. Yo es que lo he visto en muchos sitios contigo, o sea, que sé que te lo he escuchado a ti y seguramente venía de otro lugar, pero... Mira, sí, no, este socialismo del siglo XXI nunca es culpable de las cosas que hace. Siempre el culpable es el otro. Y a quien tiene enfrente es a la derecha, o es al Fondo Monetario Internacional, o es a Estados Unidos, o es adentro a los empresarios, o a los ricos, o ellos nunca son culpables de nada. ¿No te has dado cuenta? Tienes un gobierno socialista y ellos nunca son culpables de las cosas malas que ellos hacen. Y las hacen todas mal. Porque las hacen todas mal. La receta socialista está mal. Mira, yo no estoy haciendo juicio de valor de las personas. Estoy hablando de que la receta socialista aplicada está mal. Si del 58 hasta la fecha en Venezuela tuvimos puros gobiernos socialistas y desembocaron en esto, es que cada uno de esos gobiernos fue culpable y nos llevó a esto. ¿Entiendes? Entonces, para mí, y desde mi punto de vista, es que el socialismo, la receta está mal. Y lamento decirlo por los socialistas, pero tenemos que abrir la cabeza y buscar otras formas, otras ideas y dar un cambio, porque el socialismo nos lleva tarde o temprano al hambre, a la miseria y a la muerte. Joder. Menudo final. Azabache, lo dejaremos para una segunda intervención. Cuando quieras, cuando quieras. Hay muchísimas cosas que se me han quedado, porque una de ellas es esa, las alertas, ¿no? Las alertas que podemos tener. Es más, a veces, yo le escuché también esto a Milei, ¿no? Que decía que cuando ha habido un régimen fascista, ¿no? En algún lugar, pues resulta que ese régimen fascista era estatista en Italia. Claro. ¿No? Y dice luego lo ponen en fascista y de golpe para la ultraderecha. Y dice, claro. Bueno, imagínate, el régimen tirano venezolano, que es lo más parecido a al fascismo, resulta que le dice a las personas que piensan diferente, fascista, y hace una ley antifascista, porque entonces ahora tú no puedes pensar ni hablar, todo tiene que ser igual como quiere el régimen. Mira, la libertad es una cosa muy grande. Esto y los términos, cómo manipulan los términos, el lenguaje. Cuando ellos hablan de amor, están hablando de odio. Cuando ellos hablan de paz, están hablando de guerra. Cuando ellos hablan de felicidad, el ministerio de la felicidad, preocúpate porque viene el ministerio de la tristeza. Así de simple. Sí, te lo juro. Sí. No me diréis que no es contundente. Vamos a despedirla con... Esta tarde yo he vivido una situación en televisión, ya os lo pondré, en el que hablábamos de la ley de la vivienda en España y había alguien de Podemos y decía, Podemos es la izquierda, más a la izquierda en España, que ha tenido incluso capacidad de gobierno, apoya al gobierno actual en según qué punto, se presenta a las europeas. Hijos de Chávez. Bueno, hay quien lo ha demostrado, ¿no? Que ha habido ahí alguna transferencia, pero bueno, en todo caso, me da igual, es en el caso del origen, ¿no? Porque las ideas sí coinciden. Y la defensa del régimen de Maduro ha sido notable durante tiempo. Pero bueno, hablábamos de la ley de la vivienda y yo decía que el problema de lo que ellos planteaban, que era la intervención de precios en la vivienda, era un error, que hay que buscar otra, que era incrementar la oferta y alguna cosa más, ¿no? Y ellos te contestan que si la intervención de precios no funciona, es por culpa de los constructores que no quieren, o sea, que se ponen a construir en otro sitio. Entonces, claro, dices, perdón, pero joder, o es o no es. Es decir, no puedes estar echándole la culpa siempre a los demás, no hay manera. No, es muy peligroso el que pisen los precios, porque eso al final va a traer muchos problemas para la gente que produce, porque cuando tú haces un negocio quieres tener tu ganancia, entonces cuando pisan los precios no las tienes. ¿Quién va a producir así? ¿Quién va a producir así? Claro, porque ellos hablan de derechos, por ejemplo, lo de la vivienda, y terminamos con esto, te lo juro. Mira, no termine, espérate, porque es muy importante lo que acabas de decir.
ellos siempre apelan al derecho y resulta que el derecho sale porque hay necesidades y hay necesidades infinitas y los derechos son finitos porque alguien lo tiene que pagar. Entonces, esta cuestión del derecho también es un falso relato. Hablan del derecho a la vivienda. Me decían hoy, es que el derecho a la vivienda es lo prioritario y como es un derecho, primero hay que ofrecer la vivienda a todo el mundo y luego, si acaso, ya veremos si alguien puede hacer negocio. Digo, no, es que si la vivienda no es rentable, si no existe la posibilidad de rentabilizar una inversión para crear viviendas, no habrá viviendas. Y por mucho que tú limites los precios, si lo limitas, al final vas a reducir la oferta porque dices, a mí no me sale a cuenta ponerme ahí. Y todo no puede depender del Estado porque el Estado no puede darle una vivienda a todo el mundo. Eso es ridículo. O sea, ¿no? Y me lo comparaban con la sanidad y me lo comparaban con la educación. La vivienda es la propiedad, es un sistema distinto y tiene que jugar en otra liga, pero bueno. Te puedo decir, perdón, Sí, claro. pero es que te oigo hablar y me disparas un montón de cosas. En Venezuela, este plan vivienda, hicieron unas viviendas mal hechas, de hecho, las ves hoy, están totalmente destruidas, pero además no le dieron las escrituras a la gente. Te estoy diciendo que esto con el Estado, donde pasa el Estado, trae tragedia. Por eso es que el Estado tiene que ocuparse de lo mínimo, de la salud, de la educación, de tener el piso jurídico para poder prosperar y sobre todo ser iguales ante la ley. Listo, no más nada. Invitarlos, por supuesto, a que me sigan en @sabachonline. Eso seguro. Por favor, síganme, te necesito apoyo de toda la gente que está de acuerdo con mis ideas y las que no, para debatir ideas, bienvenidos sean. Y mis conferencias, que estoy con las conferencias también sobre este tema y otros más, y agradecerte, Marc, de verdad, agradecerte mucho. Yo siempre estoy buscando formas de comunicar y también utilizando mis herramientas artísticas. También estoy preparando un show donde hago monólogos y música con humor político y siempre estoy buscando formas y maneras. Así que yo te agradezco mucho esta gran oportunidad y cuenta conmigo siempre. Te lo agradecemos todos de haberte escuchado, que ya te digo, con el inconveniente de tu mudanza, el horario y todo, y además lo que supone hablar de todo esto abiertamente, que también tiene sus repercusiones teniendo familiares en Venezuela. Y básicamente a todos lo que acaba de decir ella, seguidla en la descripción de YouTube y en la descripción de LinkedIn están sus enlaces, los clicáis y la seguís. Azabache, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Chao. Bueno, ya lo habéis visto. Ha sido un directo chulísimo, la verdad, porque tener de primera mano las cosas como suceden en un lugar donde hemos estado hablando muchas veces y la confusión que podemos tener, pues yo desde el punto de vista de la gente que está ahí, a mí me interesa mucho.